Cordial saludo. Mi nombre es Carlos Rocío Ramírez Reyes, estudiante de licenciatura de Pedagogía Infantil de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy voy a sustentar el proyecto de enfoques y estrategias pedagógicas en las aulas de preescolar para el Diplomado de Didácticas Flexibles para poblaciones diversas. Bueno, basándome en la caracterización de la población, lo realicé en el Colegio Porfirio Barba-Jacob. Este colegio es un establecimiento oficial que está ubicado en la localidad de Bosa, la cual está en el suroccidente de Bogotá. La institución cuenta con los grados desde jardín hasta el grado 11 en las jornadas mañana y tarde. Dentro de este se encuentra el grado 01 de la jornada mañana, donde están ubicados los 25 estudiantes, que están divididos entre 14 niñas y 11 niños entre la edad de 5 años. Encontramos dentro de esta aula familias muy variadas, encontrando familias compuestas, recompuestas y madres solteras. En cuanto a regiones, encontramos en su mayoría son colombianos, pero también debido al ingreso de nuestro país de familias venezolanas, encontramos dentro del aula también familias venezolanas, y en el programa de inclusión está inmersa una estudiante con autismo. La pregunta problema es por qué las estrategias de aprendizaje aplicadas en la actualidad en las aulas de preescolar siguen siendo enmarcadas dentro de la pedagogía tradicional y no abarca la diversidad cultural y ritmos de aprendizaje de niños y niñas del nivel preescolar 1 del Colegio Porfirio Barba-Jacob. ¿De dónde me sale esta pregunta problema? De que el aprendizaje es un proceso fundamental en la vida humana. Implica diversas acciones como lo son el pensamiento, las emociones, percepciones, culturas, etc. Y a lo largo de la historia observamos que pedagogos como de Crowley en su discurso nos hablaba de niños normales y anormales, segmentando así la inmersión de niños con necesidades especiales o algún tipo de inclusión en el aula. Pero también plantea otro aspecto importante, que es la escuela por y para la vida, siendo uno de los referentes también de la escuela nueva, donde el papel activo de los estudiantes y las necesidades son el pilar de esta escuela. Pero a pesar de los diversos planteamientos de los pedagogos que han intentado transformar procesos de aprendizaje en las aulas de preescolar, es evidente aún que se siguen presentando pedagogías tradicionales, prácticas de pedagogías tradicionales. Y esto lleva a segmentar los niños que tienen ritmos de aprendizaje diferentes o necesidades educativas especiales, o también las diferentes culturas que encontramos en este momento en nuestras aulas. Para toda investigación necesitamos tener un referente político. En mi caso encontré estos, son base para mí estos tres, y base para nuestra ciudadanía colombiana, pues la Constitución Política de Colombia, en el artículo 67 con el derecho a la educación. En la Ley General de Educación, en el artículo 15, que nos habla de la educación preescolar, que es una educación que debe ser ofrecida a los niños y las niñas para un desarrollo integral en las diferentes dimensiones de su desarrollo. Y miren que en la Ley 115 nos habla de experiencias significativas, pedagógicas y recreativas. Por otra parte, la Ley de Infancia y Adolescencia, en el artículo 28, con su derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, y tienen derecho a una educación de calidad obligatoria desde el grado preescolar. Otro referente político que encontré es la de los derechos de los infantes y adolescentes con discapacidad. Nos enmarca un poco dentro del concepto de discapacidad y los derechos que tienen los niños con discapacidad a recibir una atención, un diagnóstico, tratamientos, educación, y que el gobierno proporcione educación gratuita en entidades especializadas aún siendo mayores de edad, que es después de los 18 años, como es en nuestra ciudad, nuestro país, perdón. Bueno, el análisis encontrado después de realizar la encuesta, básicamente las preguntas surgieron de una observación de las rutinas de clase en las aulas, y después de realizar la entrevista que se hizo como trabajo para el diplomado, con la educadora especial de la institución, en donde se habló del rol docente y las pedagogías aplicadas en el aula. Analicé
básicamente 3 preguntas que encontré en el análisis estadístico. La primera es: ¿cree usted que realiza prácticas de pedagogía tradicional en su aula? Aunque evidentemente la mayoría responde que no. Se utilizan prácticas de pedagogía tradicional. En la observación diaria vemos cómo los docentes no son creadores de nuevas estrategias pedagógicas, sino ya están enmarcados en rutinas que saben que funcionan, porque no estoy diciendo que la pedagogía tradicional no funcione, pero saben que funcionan y generan un tipo de aprendizaje, pero siempre sistemático. La otra pregunta es que si se siente capacitado para trabajar con niños con necesidades educativas especiales, a la que la mayoría responde que no, porque en las universidades y más en las licenciaturas en pedagogía o con algún énfasis, no se enfocaba mucho en los procesos de aprendizaje de niños con discapacidad o niños especiales, que llaman muchas veces. Entonces, esto nos lleva a no estar capacitados, pero sí a generar unos procesos investigativos y para poder enfocarnos de pronto un poco más en generar esas nuevas pedagogías, esas nuevas estrategias para poder abordar en el aula a los niños con discapacidad o con diversidades. La otra es: ¿cree usted que las nuevas tecnologías apoyan sus procesos metodológicos de enseñanza de los estudiantes regulares y con necesidades educativas especiales? Respondieron que sí, pero en el diálogo con los docentes decían que muchas veces no tienen la capacitación necesaria para utilizarlas, entonces muchas veces las dejan de lado por esa situación. Y la última es que: ¿se considera usted maestro conductista o mediador del conocimiento? Pues prácticamente es la misma pregunta, pero más hacia de la primera parte, pero hacia su rol docente. En la actualidad, pues los docentes se consideran mediadores del conocimiento, pero en las actividades que plantean en las aulas y que las ejecutan, es mucho más importante para ellos introducir conocimientos de manera sistemática y organizada. Algunos de los referentes teóricos son las diferentes pedagogías que encontramos, como lo son la conductista, la humanista, la cognitiva, la sociocultural y la constructivista. Hablando con los maestros, cada uno tiene su referente pedagógico. Entonces, lo que encontramos en el aula son esta diversidad o este collage de diferentes pedagogías. Bueno, me pareció importante de pronto un mapa conceptual acerca de la educación infantil, donde se recoge todo lo que es la educación infantil, la vulneración de derechos, la historia, la legislación, las estrategias. Es como un resumen de lo que nos abarca en la educación infantil y lo que necesitamos para poder ser unos buenos docentes en el aula. Bueno, cuando yo estaba iniciando el diplomado, tuve la oportunidad de observar un video que se llama La educación ha cometido un crimen, que nos comparaba un poco la evolución de diferentes objetos en la sociedad, como lo son los autos, como lo son los teléfonos o la misma tecnología. Pero en el momento que mostraron un aula de clases era exactamente lo mismo. Y otro aspecto que me llevó también a pensar un poco en este problema de la educación es a raíz del Bicentenario se realizaron foros locales e institucionales en los diferentes colegios distritales. Y en ellos hicimos una línea de tiempo y quisimos recolectar objetos antiguos, objetos nuevos para ver la evolución de la educación. Entonces, en mi familia, esta es una anécdota personal, se guardaron los cuadernos de mi hermano y el mío. Entonces dije, vamos a ver cómo ha evolucionado la educación. Entonces, la primera imagen que observamos dice que es un cuaderno de preescolar del año 1979, es el que pertenece a mi hermano, y podemos observar una plana de vocales. El segundo cuaderno dice que es de preescolar del año 1983, cuando yo realicé mi educación preescolar, y observamos la plana de vocales. Y la última imagen es un cuaderno preescolar de este año que pertenece a la institución donde yo laboro. Y mi compañera, la tarea dejada
a los estudiantes es la plana de vocales. Entonces, ahí es donde observamos que evidentemente se siguen haciendo las prácticas de la pedagogía tradicional sistemática en las aulas de clase. Hay muchísimas estrategias en este momento para aprender la lectoescritura, pero nos seguimos enfocando en esas pedagogías tradicionales porque sabemos que de cierto modo funcionan y han venido funcionando a lo largo de la historia. Pero muchas veces nos negamos como docentes a transformar, a abrir esa mentalidad en la educación para poder evolucionar y dar nuevas estrategias pedagógicas a los estudiantes. ¿Qué vemos como conclusión y resultado? En lo observado, al estar inmersa en el campo de la educación, se puede hablar de manera directa de los enfoques metodológicos que han ido evolucionando a lo largo de la historia, como les hablaba anteriormente, como lo son con el concepto de niñez, y aún así es evidente que muchas prácticas que se aplican en la actualidad en el aula están enmarcadas dentro de la pedagogía tradicional. Lo comprobé con la imagen anterior. Y que por más que se hable de trabajo por proyectos u otras estrategias, es evidente que este trabajo está enfocado en aspectos repetitivos, como lo vemos en cuadernos, encasillados en aprendizajes de los estudiantes, no tanto por sus intereses y necesidades, sino por los intereses del maestro o los currículos elaborados o los estadios de Piaget que los estudiantes tienen que estar haciendo cierta cosa a cierta edad. Entonces no vemos de pronto los contextos y necesidades de los estudiantes para los aprendizajes significativos para la vida, como lo menciona el pedagogo Ausper. Entonces, esa es mi conclusión. Desafortunadamente seguimos aplicando pedagogías tradicionales en el aula, pero pues nosotros como nuevos docentes, nuevos licenciados en pedagogía y con las capacidades que nos da la universidad, como lo es este diplomado y como lo ha sido a lo largo de la carrera, que sí pudimos tener la posibilidad de aprender y saber manejar ciertas necesidades educativas especiales, podemos transformar la educación. Muchas gracias.